Bueno, bienvenidos al análisis del examen EIR 2026 en cuanto a psicosocial. Yo soy Andrea Lombardero, enfermera especialista en salud mental y profe y tutora de psicosocial en IFSES. Así que vamos a desgranar un poco lo que ha sido esta asignatura en este EIR. Una tendencia similar a otros años. Es cierto que el año pasado hubo 5 preguntas, este año ha habido 8, así que hemos estado un poquito más presentes, pero han sido preguntas de una dificultad media elevada, bajo nuestro punto de vista. Ha habido un cambio de tendencias porque nos han vuelto a preguntar por algo que llevan muchísimo sin preguntarnos, que son teorías psicológicas. Además, han sido teorías bastante antiguas, con referencias poco novedosas. Y además preguntas muy directas. También nos han preguntado por cosas que hemos trabajado muchísimo en clase, como la memoria, ese proceso cognitivo del que siempre hablamos, ¿no? Violencia vicaria y algo novedoso que es el aislamiento social. Así que vamos a desgranar un poquito más estas preguntas. Fijaros, la primera pregunta que vamos a ver es la de la memoria, recordar ese proceso cognitivo del que siempre hablamos un montón, con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la característica de la memoria a corto plazo según el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin, 1968? Fijaros, opción 1, almacena información con una capacidad prácticamente ilimitada durante intervalos superiores a varios minutos mediante la consolidación espontánea. La opción número 2 nos dice el almacén a corto plazo funciona como la memoria de trabajo del sujeto, recibe información seleccionada del registro sensorial y también del almacén a largo plazo. La tercera opción nos dice que emplea exclusivamente codificación icónica para la retención temporal de la información sin intervención de mecanismos fonológicos. Y la última opción nos dice que presenta una amplitud funcional superior a 15 unidades informativas simultáneas gracias a estrategias automáticas de agrupamiento. Como veis, he ido señalando tanto el enunciado como las respuestas palabras clave que ya nos iban indicando cuál de las opciones era la correcta. En el primer caso, como veis, nos está describiendo realmente la memoria a largo plazo, ¿vale? No la memoria a corto plazo, que en este caso sí que tiene una capacidad limitada y duración breve. Yo, según leía la pregunta, pensaba en esta infografía que tenéis en la plataforma de IFSES, ¿no? De ese modelo multialmacén que divide la memoria en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Fijaros que la opción número 3 emplea una palabra que por técnica test ya habríamos descartado, que es exclusivamente, y además, si tiramos de conocimientos, también sabemos que esa memoria sensorial no solo viene de una codificación icónica, sino que también emplea codificación ecoica que recibimos gracias a los oídos, ¿no? A nivel auditivo. Y respecto a la cuarta opción, nos habla de 15 unidades, ahí hay una opción numérica de la que tenemos que dudar. Y si tiramos de conocimiento, sabemos que la memoria a corto plazo no supera las 7 más menos 2 unidades, así que esa también sería incorrecta. En definitiva, la correcta sería la opción número 2, así que sí que consideramos que esta pregunta era bastante asequible con lo trabajado en clase. Vamos a hablar también de la pregunta sobre violencia vicaria, que ya sabéis que lo hemos visto dentro de lo que es violencia de género, que es ese tema estrella dentro de los problemas psicosociales. Fijaros, nos han preguntado lo siguiente: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la violencia vicaria según su definición conceptual? Con la opción número 1 nos dice estrategia coercitiva que consiste en impedir el contacto entre la madre y las hijas, mediante aislamiento social y control del entorno. En segundo lugar, nos dice forma de violencia intrafamiliar que consiste en sustituir a un individuo por otro en la ejecución de agresiones de modo que la persona agredida no coincide con el objetivo real. En la opción número 3 nos dice que la modalidad de violencia psicológica exclusiva, palabra clave, de relaciones afectivas adolescentes, caracterizada por manipulación emocional y control digital. O, opción número 4, conducta que consiste en la exposición del menor a contenidos violentos en medios audiovisuales con el fin de alterar su desarrollo emocional. Hay palabras clave que ya nos indican que las opciones 3 y 4 no son las que nos están pidiendo, ¿vale? Es verdad que podríamos dudar entre la opción 1 o la opción 2 y en ese caso vamos a descubrir que la opción 1 nos está hablando de aislamiento parental, pero no define
concretamente la violencia vicaria, ¿vale? La opción correcta es la número 2, esa forma de violencia intrafamiliar que consiste en sustituir a un individuo por otro en la ejecución de agresiones, de modo que la persona agredida no coincide con el objetivo real. Esta pregunta, la verdad, es bastante asequible porque al final la violencia vicaria es algo que hemos trabajado muchísimo en clase y sobre todo en segunda vuelta porque han surgido campañas de violencia vicaria. De hecho, todos los que me estéis escuchando sabréis de la que estoy hablando, así que estoy segura de que habéis respondido correctamente. Vamos a hablar también de una novedad dentro de lo que son los problemas psicosociales, que era ese aislamiento social, esa soledad no deseada. Nos han preguntado lo siguiente. Según el informe de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre la Conexión Social 2025, ¿qué proporción aproximada de adultos de 60 años o más vive con aislamiento social, estado objetivo? 1, más del 40% de los adultos mayores; 2, aproximadamente el 14,23% de los adultos mayores; 3, aproximadamente el 25,34% de los adultos mayores; o 4, más del 50% de los adultos mayores. Es verdad que es una pregunta muy directa, es una pregunta específica sobre este informe, pero ya os he dicho que cuando nos preguntan por algo novedoso y algo súper concreto, podemos aplicar técnica de test y podemos aplicar también el sentido común y efectivamente en esta se puede aplicar. Fijaros, si tenemos en cuenta la técnica de test de opciones numéricas, habríamos descartado las opciones más altas y más bajas que corresponden con la respuesta número 4, más del 50%, y la respuesta número 2, aproximadamente el 14,23%. Ahí empezaríamos a dudar entre las opciones 1 y 3, pero si os fijáis, la 3 incluye un rango numérico y es precisamente la opción más intermedia que corresponde con el informe, que como veis ahí nos dice, aunque no sabemos mucho sobre el aislamiento social, las cifras que disponemos son preocupantes, hasta 1 de cada 3 adultos mayores vive aislado, ¿vale? Y esto correspondería con ese porcentaje de la opción número 3. Y ya vamos a comentar la última pregunta sobre comunicación terapéutica, ese último epígrafe que también hemos trabajado un montón. Concretamente nos han preguntado por el consejo asistido o el counseling. Fijaros en esta pregunta. Nos dicen la primera opción es ese proceso que permite a las personas incrementar el control sobre los determinantes de salud para mejorarla, incluyendo acciones sobre factores personales, sociales, ambientales y económicos. La opción número 2 nos dice proceso interactivo basado en estrategias de enseñanza apoyadas en recursos audiovisuales que ayuda a la persona a tomar decisiones adecuadas para sí misma conforme a sus valores, intereses y estado emocional. En la opción número 3 nos dice que es el proceso de enseñanza teórica expositiva, generalmente oral y apoyada en recursos audiovisuales, cuyo principal objetivo es la transmisión de información en la esfera de actividad intelectual. Y la opción número 4 es ese proceso interactivo basado en estrategias de comunicación, palabra clave, que ayuda a la persona a reflexionar y tomar decisiones adecuadas para sí misma, conforme a sus valores, intereses y estado emocional. Realmente hay dos opciones de respuesta que son similares, ¿no? Que serían esa opción número 2 y esa opción número 4, entre las cuales se encuentra efectivamente la respuesta correcta. Fijaros además que la opción número 1 no nos está hablando de cónsules, sino de educación para la salud, un término que habéis visto en otro tema y que también tenemos que saber conectar. El proceso número 2 sobre todo se basa en esos recursos audiovisuales, algo que nos tiene que hacer dudar un poquito. La opción número 3 nos habla de enseñanza teórica expositiva, ¿vale? No de counseling. La opción correcta sería la número 4, sobre todo ¿por qué? Porque nos habla del proceso de comunicación y porque nos habla de toma de decisiones, que es precisamente lo que os hemos explicado en las clases y lo que tenéis en el manual. Así que bueno, espero que os haya servido muchísimo esta pequeña corrección, este análisis del tema 12 de psicosocial en el EIR de 2026. Os dejo ahí mi correo por si tenéis alguna duda y nos vemos pronto.